a iniciar nuestra reunión de este viernes, Odres 1, donde estamos viendo un tema que para mí es tremendamente interesante. Dejen ponerle al máximo. Ok, entonces este tema que nosotros estamos tratando viene de una razón. La razón es que necesitamos estudiar gramática cuando estudiamos la Biblia. Esta es una muy poderosa razón porque ya lo dijimos al principio, Dios usó nuestro, bueno, ni siquiera nuestro, porque Él lo diseñó, el lenguaje, y entonces dejó en este mundo un diseño celestial para que nosotros pudiéramos hacer relaciones humanas a través de nosotros, pero que lo usáramos también para poder hacer relaciones con el cielo. Es decir, el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre Jehová pretendían que nosotros, como su creación, nos comunicáramos con ellos, con Él. Pero sucede de que eh, en las reglas de cada una de las lenguas o de los lenguajes en esta tierra, pues habrá quien no conoce los reglamentos de la gramática y pueda decir cosas que no son muy correctas o puede decir cosas que no son muy entendibles. Por eso es que nosotros tenemos que usar el estudio de la gramática para estudiar la Biblia. Esta es la razón. Y luego dijimos que el entendimiento y el conocimiento están juntos y que estos nos iban a dar a nosotros la posibilidad de entender lo que leyéramos que había dejado el Espíritu Santo grabado en letra y papel. Y es por esta razón por la que estamos en este tema. En la mente está el entendimiento. Si tú no puedes comprender o, o no puedes entender lo que lees, en vano lees, no tiene sentido. No tiene sentido que vayas a ocupar un tiempo en estar leyendo una página o un párrafo y no entiendes nada. Es por eso por lo que vamos a hacer un estudio muy pequeño, no vamos a meternos mucho en lo que es la gramática o en lo que es los tipos literarios, pero sí tenemos que ver algunos porque necesito que ustedes sepan que Dios usó los estilos de la literatura para darse a entender a través de relatos, a través de filosofía, a través de poesía, a través de historia, y esto nos, nos obliga a nosotros a estudiar los tipos en la literatura, los tipos literarios. Entonces es por eso por lo que estamos aquí. El entendimiento no se lo dejó a los animales. El entendimiento es exclusivo de la raza humana. Ningún animal entiende, solamente está capacitado para recibir información y grabarla y obedecer según las órdenes que se les dan. Son comprensiones muy, muy cortas. Aunque pareciera que hay inteligencia, no es más que una capacidad de mantener más
una información que se les dio. Algunos animales, algunas especies no mantienen mucho la información que reciben, solamente viven porque hay un, pues digamos, un chip que de origen viene y eso es lo que hacen ellos, solamente actúan como lombriz y eso es lo único que hacen, no van a hacer otra cosa porque no tienen esa capacidad. Nosotros somos los únicos. Bueno, entonces, dicho esto, en la mente está el entendimiento y por lo mismo vamos hoy a pedirle ese entendimiento a Dios, esa sabiduría al Espíritu Santo, esa luz a Jesucristo para que nosotros podamos entrar a su palabra y podamos desglosar perfectamente lo que leemos y que esto que saquemos como interpretación sea la correcta. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos entrando hoy a tu presencia, en tu trono, Señor, para que tú nos hagas el favor de extender tu mano y de que tu poder esté sobre nosotros para poder entender, comprender y realizar la obra que tú tienes para este día. Te pedimos sabiduría, entendimiento, que tú nos ilumines, Señor, cuando entremos a cada uno de estos versículos y a cada uno de estos temas que vamos a ver, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la primera diapositiva. Dios le dio al hombre una mente para pensar, un corazón para amar, una conciencia para juzgar y una voluntad para decidir. Estos son aspectos muy particulares de la raza humana: pensar, amar, juzgar y el sistema más importante, decidir. Porque, ¿por qué digo más importante? Porque al, todas las cosas que tú haces son decisiones que tú tomas. Y las decisiones que tú tomas, sean buenas o malas, te hacen ser lo que eres, te hacen tener lo que tienes y te hacen saber lo que sabes. Esto nos limita o nos expande dependiendo de cuál haya sido la decisión que tomamos, correcta o incorrecta, cercana a lo correcto o muy lejana a lo correcto. Entonces, de todos, pensar, amar, juzgar, está bien porque son parte de la naturaleza de la persona. Solo que dentro de todo esto, al final va a salir una decisión. Cuando tú piensas, generalmente es para decidir algo. Cuando tú amas, lo mismo, decides. Y cuando tú juzgas, haces lo mismo, decides. Entonces, todo está expresado al exterior de ti por una decisión. Las buenas decisiones llevan al hombre a realizarse en el sentido más extenso. Una mala decisión lo hace, lo entorpece, lo detiene o lo empequeñece. Entonces es por eso por lo que nosotros tenemos que saber pensar, saber amar y saber juzgar correctamente para usar la voluntad y decidir. Al hombre natural le es imposible conocer a Dios, puesto que le han secuestrado el entendimiento. Esto todos lo sabemos, que el hombre natural es el hombre que no conoce a Dios. Y él no puede conocer a Dios. Nosotros, como cristianos, tenemos el poder de vivir porque
nosotros sabemos quiénes somos. Y al decir vivir, me estoy refiriendo a vivir cristianamente, vivir dentro de una autoridad y poder que nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, si tú no usas el poder y la autoridad para vivir, es porque todavía no sabes quién eres. Dios te dejó poder y autoridad para vivir como debes vivir o como deben vivir los hijos del reino. Pero si esto tú no lo sabes, tú no vas a poder usar ese poder. No vas a poder usar ese poder porque no sabes quién eres. Y esto te lleva a ser quién eres, porque vas a actuar de acuerdo a lo que sabes, no de acuerdo a lo que no sabes. Si tú no sabes que eres hijo de un rey, que eres hija de un rey, te vas a comportar como un plebeyo, porque no sabes que eres hija del rey del universo. Entonces, el saber te lleva también a actuar de la forma como tu conocimiento está. Si es poco, si es mucho, si es nada, así es como vas a actuar. Entonces, sacamos la conclusión de que todo lo que tú creas que eres, eso es lo que eres. No lo que Dios dice que tú eres, sino lo que tú crees que eres. Aunque Dios diga otra cosa, no va a contar para ti porque el problema es que tú crees que eres lo que tú estás viviendo y es por eso por lo que te encuentras en las situaciones que te encuentras, tienes lo que tienes, estás donde estás, porque crees lo que tú vives creyendo que eso eres. Aunque Dios diga que tú eres su hijo, si tú no lo sabes, actuarás, vuelvo a repetir, como vive un plebeyo. Eso es importantísimo que nosotros comprendamos esto. De acuerdo a tus conocimientos es como te mueves. De acuerdo a tus creencias es como te mueves. De acuerdo a tus creencias, tú decides. De acuerdo a tus conocimientos, tú decides. Esto es muy importante que nos lo grabemos. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Recomiendo que revises tus creencias. ¿En qué crees? Recomiendo que tú revises quién dices tú que eres. Que revises cuáles son tus conocimientos que están fundamentando tu vida para decidir lo que decides y qué cosas son las que cimientan tu vida, que son las creencias, en qué crees, porque eso que crees cimienta tu vida. Tú no vas a poder vivir fuera de lo que crees. Bueno, es limitante para aquellos que se limitan pensando que son la basura del mundo, porque de ahí venimos, de ahí nos sacaron. Pero si tú sigues pensando que eres la basura del mundo, que eres lo menospreciable del mundo, pues vivirás de esa forma. Hasta que tú sepas que eres hijo de Dios, hasta que tú
conoces que eres hijo de Dios, hasta entonces podrás vivir con el poder y la autoridad que el Espíritu Santo dejó a sus hijos. Hasta entonces. Segunda de Corintios 3:14 nos dice, pero el entendimiento de ellos, estamos hablando, cuando hablamos de ellos nos referimos al hombre natural, al hombre que no conoce a Dios, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En este versículo habla exclusivamente de los hombres que fueron los primeros llamados, que fueron los hebreos, los primeros llamados a caminar sobre el pacto que Dios se había hecho con Abraham. Pero se quedaron en ese aspecto legal, en una ley escrita que habían recibido y que estaba sobre ellos, sometiéndolos a la obediencia. Nunca despertaron o nunca entendieron o nunca les fue revelado del cielo que la ley era solamente un tiempo determinado y después se iba a cumplir en Cristo Jesús. No entendieron ellos. Ellos siguen metidos en la ley, como dice aquí, el entendimiento de ellos se embotó. ¿Por qué? Porque esa palabra ¿por qué? La vamos a estudiar a lo mejor al ratito, pero si no, se los digo de una vez para que la veamos. Esa palabra ¿por qué? Es una palabra que nosotros le llamamos palabra enlace. Son muchas palabras enlace. Bueno, una de ellas es ¿por qué? Bueno, la palabra ¿por qué? Es una palabra enlace que se dirige a encontrar la razón. Fíjense, lo voy a leer y vamos a conectar ahorita eso que les estoy diciendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Vean la razón por la cual se embotó. Porque, esta es la razón, porque hasta el día de hoy, cuando leen el pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Esa es la razón por la cual se puede decir que siguen embotados su entendimiento y su razón. Esta palabra enlace la vamos a usar mucho y la vamos a necesitar cada vez que lean en la Biblia esta palabra, porque significa que les va a dar una razón por la cual está diciendo lo anterior. En este versículo, por ejemplo, lo anterior sería, pero el entendimiento de ellos se embotó. Y luego aquí viene la razón por la cual se embotó. La palabra pero también es una palabra enlace. Pero significa que se dijo algo antes como una secuencia de hechos y se culmina con la palabra pero, que es una palabra enlace, entre lo que se dijo de esa secuencia de hechos y todo lo que hubo y luego, pero el entendimiento de ellos se embotó. Y luego la razón, ¿por qué? ¿De acuerdo? Entonces, así más o menos está lo que vamos a seguir viendo en este curso,
para poder entender cada vez que leamos un versículo y encontremos unas palabras. Las palabras enlaces son lo más distinguible, no distinguible, lo voy a poner de otra forma, lo más necesario distinguir, lo que necesitamos distinguir, porque si no entendemos o distinguimos estas palabras, se nos van a pasar muchas ideas escritas que dejó Dios. Por ejemplo, aquí hay una razón por la cual se embotó el entendimiento. Bueno, porque ellos se metieron al pacto que había hecho Moisés con Jehová Dios y quedaron en ese pacto y siguen leyendo la Biblia bajo ese mismo modelo antiguo. Pero cuando viene Cristo, quita el velo que hay entre, esto es ¿cómo se dice? Una oración que se relaciona a algo que está figurado, que es una palabra figurativa. Dice, les queda el mismo velo no descubierto. Ese velo del cual está echando mano Pablo es el velo que se tenía entre el lugar santísimo y el lugar santo. Había un velo ahí, un velo, pero no vayan a pensar que era un velo de novia, de esos que se transparentaba. No, pero para nada. Era un velo de más o menos 5 metros de alto por unos 6 metros de ancho y con un grueso de aproximadamente 15-20 centímetros. O sea que era obscuridad, obscuridad, obscuridad. No entraba ni un rayito de luz. Entonces, al entrar al lugar santísimo, tenían que llevar una lámpara, tenían que llevar algo para poder entrar sin tener que tropezarse. Nomás había un mueble en el lugar santísimo, solo había un mueble, pero de todas maneras las distancias ahí no se pueden tener si no se ve. Por lo mismo se tenía que llevar una lámpara. Bueno, a ese velo se refiere el velo que no estaba descubierto, el velo que marcaba el límite entre el mundo y la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Entonces, en el tabernáculo, el lugar santísimo, estaba cubierto por un velo para que nadie pudiera entrar a la presencia de Dios y muriera, porque nadie podía ver a Dios si no antes había hecho unos ciertos requisitos para cumplir el poder estar como candidato a entrar al lugar santísimo. Y por eso él dejaba un velo, ponía un velo, Jehová Dios, así lo marcó a Moisés, un velo que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo para que no vieran nadie, nada lo que había adentro. Entonces, el hebreo que entraba ahí solamente era un hombre. Ese hombre era el sumo sacerdote y solamente podía entrar una vez al año, un día en el año. No podía entrar más tiempo, solamente ese día y unas 5-8 horas se quedaba ahí platicando con Dios, recibiendo información, recibiendo instrucciones y luego salía. Si es que él estaba santificado, si estaba purificado, si no, ahí quedaba dentro, no, ya no salía, porque sencillamente había cometido errores o no había hecho todos los pasos que se le habían dicho para poder ser candidato a entrar al lugar santísimo. Entonces, así más o menos era. Pero en el caso nuestro, en el segundo pacto, en el pacto de la gracia,
Esto se quitó porque Cristo, cuando muere en la cruz, acuérdense que el velo del templo, del templo real, del templo, sí, el templo material, no estamos hablando aquí de figuras, no, estamos hablando ya del templo. El velo que estaba en el templo se rasgó de arriba a abajo y se abrió. O sea que cualquiera, eso es lo que estaba marcando Jesucristo en la muerte de Jesucristo, cuando la tumba queda vacía, el velo se rompe, bueno, desde antes, desde que entrega Jesucristo su alma, en ese momento se rompe el velo, se abre el velo y se ve el arca del pacto. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que ahora estaba abierto, que ya podían verlo, ya podían ver el arca del pacto, ya podían ver desde el atrio del altar de bronce, se podía ver hasta dentro en el lugar santísimo el arca del pacto. ¿Pero por qué? Ah, porque Jesucristo había hecho ese rompimiento entre la imposibilidad del hombre para platicar con Dios, la imposibilidad del hombre para relacionarse con Dios, la imposibilidad del hombre para amistarse con Dios. Jesucristo vino y abre esa posibilidad. Y ahora todos podemos entrar al trono sin que llegue un día y que nos prohíban. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que nos propició esto. Así es como está este versículo, hablando de la razón por la cual los hebreos siguen con un velo en su mente y en su corazón, porque ellos siguen leyendo las escrituras a través de un velo que está en su corazón y en su mente. No se ha quitado porque ellos no aceptaron que Jesucristo era Dios. No lo aceptaron. Menos que era hijo de Dios, menos. ¿Se desconectó el hermano? ¿Cómo? ¿Se desconectó? No, ¿por No qué? lo escucho. Ah, es que no lo escucho, hermano. Perdón. Ah, ok. Entonces, eh, segunda de Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo, ese en los cuales siempre ustedes tienen que estar preguntándose, en los cuales a qué se refiere, cuáles son esos cuales, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de, fíjense ya quién, de los incrédulos, vean acá, pero el entendimiento de ellos, esos ellos son los hebreos, los judíos que ahora son, pero el entendimiento de ellos se embotó, pero aquí dice por qué, hasta el día de hoy, cuando leen el pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Bueno, aquí se refiere a los hebreos. Veamos acá. En los cuales, esos cuales son los mundanos, los hombres naturales, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, en los cuales está refiriéndose a los incrédulos. Quedan sin entendimiento para que no les resplandezca. Miren, este para qué está viendo al futuro, no es el presente. Vean ustedes la palabra enlace, esa palabra es palabra enlace de razón. Esta palabra para qué nos dice para que no les resplandezca. Vean que está en el futuro. Bueno,
siempre la palabra enlace para qué nos va a llevar nuestros ojos a ver la parte que sigue del tiempo en el futuro, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Esta es la razón por la cual sigue siendo una palabra enlace de razón, solamente que aquí está enfocada al futuro de los incrédulos. No les va a resplandecer la luz del evangelio de la gloria de Cristo, porque el Dios de este siglo, que es Satanás, le cegó el entendimiento. Esta es la razón por la cual los incrédulos no pueden aceptar a Jesucristo, no pueden ver las verdades que nosotros vemos, no pueden imaginarse lo que a nosotros nos espera cuando la segunda venida de Jesús. No lo pueden porque el entendimiento está entenebrecido. Es por eso. Pero ¿se puede recuperar ese entendimiento que está entenebrecido? Sí, y solo si tú intervienes, puesto que a ti se te dio la facultad y el poder de hacerlo. Como seres humanos, todos podemos. Como seres humanos, todos podemos. Pero a que no todos queremos, porque algunos, ustedes lo ven con los judíos, algunos les estorba a Dios para sus ritos, para continuar con sus ritos y con sus caminos de perversidad. Dios les estorba. Por eso a Cristo lo llevaron a la cruz, porque les estorbaba para seguir con las hipocresías y con los falsos ritos. Y por eso lo mandan a la cruz, porque para ellos era un estorbo. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, sí puedes recuperar esa relación perdida que se perdió en el Edén, sí la puedes recuperar, pero si tú intervienes como hombre pagano, no importa, o sea, ustedes ya tienen esa relación recuperada en Cristo Jesús. Pero aquí yo estoy poniendo esto porque todos los hombres y mujeres del mundo pueden recuperar la relación perdida de su Dios, de su Creador, si ellos deciden hacerlo. Pero si no, pues lo siento, no van a poder entrar a la presencia de Dios y por lo mismo se van a ir al otro lado, es decir, al infierno. Nomás hay dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. Jehová Dios se los puso en Deuteronomio. Al frente había dos caminos, uno para el bien y uno para el mal, uno para la vida y otro para la muerte. Tú selecciona, le dijo a los hebreos. Tú selecciona. Yo te aconsejo que te vayas por el camino de vida, pero esa es cuestión tuya. Tú lo decides. Yo te doy permiso que tú hagas lo que tengas que hacer, porque así lo decidiste. ¿Ya vieron que las decisiones pueden llevar a un destino malo si no se toman correctamente? Una decisión mala, pues te hace sufrir un rato en tu vida porque tomaste una mala decisión, y las consecuencias de una mala decisión la estás sufriendo, y a veces se sufren por toda la vida y a veces se sufren por un mes o por 15 días o por un año o no sé por cuánto. ¿Y por qué? ¿Por qué algunas sí son largas y otras son cortas? Eso pregúntaselo a Dios, porque yo no tengo ni la menor idea por qué razones a unas personas les sucede una cosa por una equivocación mala y sufren muchísimo tiempo por esa mala decisión. Y otros de volada salen. Entonces, eso solamente Dios sabe cómo
cómo ha puesto en la balanza este tipo de decisiones malas que para unos tienen que sufrir toda la vida o una parte de su vida y otros no. Eso solamente Dios lo sabe. Nosotros solamente tenemos que saber, una mala decisión me lleva a un destino que puede ser para mí pésimo si yo no acepto, si yo no estaba pensando llegar ahí. Pero ya no hay regreso, ¿eh? Ya no hay regreso. O sea, tú desde el momento que llegues al infierno, en el infierno te quedas así tan. Ya no puedes decir, ay Señor, me arrepiento. No, ya estás ahí. Decidiste con todos los años que te dio permiso Dios que vivieras y decidiste mal. Ah, bueno, pues entonces vas a pagar las consecuencias de esa mala decisión por la eternidad. Así de fácil, no se necesita pensar mucho ni ser muy sabio para poder saber que una mala decisión te puede trazar el destino hacia una parte que no te va a gustar estar eternamente. Es muy feo, sí, es muy feo, pero pues no les voy a estar echando mentiras. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vean la palabra enlace de razón para que, miren, la palabra enlace de razón no siempre va a ser un condicional. En este caso sí es condicional. Cuando ustedes dicen, bueno, te voy a dar el premio si vienes temprano. Ese es un condicional, es un sí, es una palabra enlace, el sí es la palabra enlace condicional que si cumples lo que está antes de ella, recibirás el resultado después de ella. Esa es la conclusión. Antes de ella, te doy el premio, eso es antes de la palabra enlace condicional, te doy el premio si llegas temprano. ¿Qué quiere decir? Pues si es sí condicional, significa llegas tarde, perdóname, mijito, no puedo darte el premio porque quedamos en que la condición para que lo recibieras es si llegas temprano. Bueno, esa misma palabra, solamente que aquí con usando otra que también es condicional, pero no se puede llamar para qué una palabra enlace condicional. Yo nada más les digo que no siempre se usan para marcar condiciones. Véanlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Esta es la condición. ¿Qué quiere decir? Mijito, yo diría que se taparan los ojos, los oídos, para que no escucharan lo que voy a decir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la condición? Si no renuevas tu entendimiento, no podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que no quería que oyeran, pero ya lo oyeron. Bueno, pues esa es una palabra enlace condicional que si haces esto, sucede esto. Si no lo haces, no sucede. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, esta expresión, esta idea que está antes del para qué, se relaciona y nos hace a nosotros
culpables por no alcanzar la conclusión que está después del para qué. La conclusión es que vas a conocer, que vas a comprobar la voluntad de Dios. Bueno, pero aquí nos hace una marcación perfectamente de culpabilidad. Pablo nos dice, no se conformen a este siglo, transformen su manera de pensar. Eso es lo que está diciendo. Renueven su entendimiento, es lo que está diciendo. Transformen su manera de pensar. Bueno, si ustedes no hacen nada por transformar su manera de pensar, perdónenme, Pablo les está hablando, perdónenme, el Espíritu Santo no puede hacer nada por ustedes porque a ustedes les dejó la responsabilidad de cambiar el pensamiento, de un pensamiento del mundo a un pensamiento del reino de los cielos. Eso es lo que les está diciendo. ¿Es terrible? Mis hermanos, toda la Biblia es terrible. Para el pecado, toda la vida, toda la Biblia es una bomba de neutrones. Toda la Biblia para el pecado es radioactiva, destruye, mata. Toda la Biblia, todos los versículos. Entonces no podemos sacar ninguno que pudiéramos decir, este me acomoda, este me gusta. No, que no te guste ninguno y que tampoco te desagrade ninguno. Esa es la palabra de Dios y así la escribió para que nosotros la viviéramos. No se conformen a este siglo. Transfórmense, transformen su manera de pensar para que ustedes puedan encontrar mi voluntad. Mi voluntad es agradable y es perfecta. Ustedes tienen que conocerla, pero comiencen a transformar su manera de pensar. ¿Y cómo es eso? Ya se los he explicado a ustedes, ya se los he explicado. Han estado conmigo en muchos cursos. Se los voy a explicar de nuevo. Para poder transformar nuestra manera de pensar, primero tenemos que saber qué pensamos. Es decir, si tú piensas y no sabes qué estás pensando, no sabes qué estás pensando. No. Vamos a irnos a lo más simple. Tú piensas, pero no sabes qué estás pensando. Tú vas a hacer tus pensamientos realidad, porque así está hecho, así está estructurada nuestra vida. Nuestra vida está estructurada en que lo que piensas, eso actúas o posiblemente tú lo transformes para actuar de otra manera como piensas. Ese es el remedio. Entonces, para que tú puedas transformar tu manera de pensar, primero tienes que ser capaz de pensar que estás pensando, de creer que estás pensando, de saber que estás pensando. Y voy a ponerle ahora la otra expresión. Tú tienes que ser capaz de saber qué estás pensando. Porque si tú no sabes qué estás pensando, no puedes cambiar lo que piensas porque no sabes que eso lo estás pensando y que eso que estás pensando va a hacerte que actúes como estás actuando. No sé si los haya enredado, pero de acuerdo a cómo tú piensas, así es como vas a vivir. Por eso es tan importante que resaltemos este versículo, Romanos 12:2. Es una maravilla que nos ayuda a nosotros a comprender qué es lo que Dios quiere que yo haga en este cuerpo mortal antes de entregarlo. No se conformen
al mundo, transformen su manera de pensar, y su manera de pensar la van a poder transformar siendo conscientes de lo que están pensando. Y luego, un pensamiento genera un sentimiento. Entonces, si tú sabes lo que estás pensando, ya detectaste que eso que estás pensando te genera una emoción, un sentimiento. Son dos cosas diferentes. Entonces, eso que estás pensando te genera un sentimiento y ese sentimiento te lleva a actuar. Para que tú dejes tu actitud, necesitas regresarte a tu pensamiento y cambiarlo, y entonces tu actitud cambia, porque al cambiar tu pensamiento, tu emoción o sentimiento cambia y cambia tu actitud. Eso es lo que quiere Dios en Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar. Pero ¿para qué quiero cambiar mi manera? Bueno, si tú quieres encontrar mi voluntad, pero si no quieres, pues sigue pensando como piensas. No importa, pero es mal para ti. Uf. Dice el Señor, como Dios comunica su mensaje usando nuestro lenguaje, necesitamos conocer algunas reglas. Necesitamos conocer algunas reglas. Yo quisiera darles mucha más información para que ustedes pudieran tener más posibilidades de rascarle a los versículos y poder sacar toda la información que cada palabra lleva. Pero como este curso no es para ilustración gramatical o ciencia del lenguaje o literatura y filosofía, no es para eso, es solamente para poder saber que nosotros salimos del huerto del Edén como hombres libres, llegamos a Egipto como hombres esclavos, salimos de Egipto como hombres libres, llegamos al desierto como hombres libres esclavizados y llegamos a la tierra prometida como hombres libres. Eso es todo lo que nuestro curso pretende dejar en la mente y en el corazón de cada uno. Entonces, aquí nos vamos a quedar porque ya la siguiente vamos a ver algunas prácticas de los versículos que vamos a ir leyendo y vamos a ir desglosando como lo hicimos ahorita con Romanos 12. Vamos a ir desglosando cada versículo para poder tener el mensaje que está marcado en ese versículo y hacer algunas dar algunos conocimientos de las palabras enlace que son las que nos van a dar a nosotros la posibilidad de hacer preguntas a la Biblia y de hacernos preguntas a nosotros y de poder estudiar más en el sentido espiritual, vamos a llamarle así, con más sabor de lo que Dios nos está diciendo, porque si no, si nada más leemos así, porque el pastor dijo que teníamos que leer 10 versículos, 10 capítulos diarios, pues hermanos, pueden leer la Biblia 30,000 veces, pero si ustedes no hacen un estudio concienzudo con palabras que están escritas ahí, que Dios las usó para que nosotros las desmenuzáramos, no vamos a poder entender la Biblia porque la leemos nada más así de corrido. Y nunca vamos a poder relacionar el versículo de Romanos 12:2 con el versículo de Efesios 3:23. Y nos vamos a hacer solamente como un conocimiento ligero. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros estemos perfectamente firmes en el conocimiento para que el engañador cuando venga, cuando llegue, que va a venir, no nos arrastre con sus patrañas y mentiras
porque pensamos que es de Dios. Estos cursos son para eso, para prepararte para que no te engañe el enemigo, tu enemigo. Eso es todo lo que yo pretendo y lo que la iglesia Buena Tierra pretende, que nos preparemos para que cuando nosotros enfrentemos una comunicación errónea, podamos decir, hey, 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 alto, aquí no coincide con lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Por tan, 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 tan. Y luego, el siguiente paso, ya de que estés tú preparado, tienes que preparar a los demás, porque vienen muchas personas que van a llegar del mundo necesitando conocimiento. Bueno, pues tú vas a tener conocimiento para poderles regalar a ellos. Bien, entonces aquí nos detenemos, vamos a marcar, ya bueno, ya está marcado ahí y vamos a detener la grabación.